No tenemos ni idea de todo lo que desconocemos de nuestro pasado, de la cantidad de espacios en blanco que existen en la línea temporal de la historia de los seres humanos. Tampoco podemos asegurar como cierto aquello que conocemos, puesto que algunas de esas partes de la historia no están respaldadas por pruebas. Simplemente los investigadores suponen que su función o utilidad debía de ser esta o aquella sin ningún tipo de respaldo. En muchas ocasiones será acertada esa función, esa utilidad que los investigadores han supuesto, no voy a negarlo. Pero también es cierto que en muchas otras ocasiones la suposición es errada. Creo que nadie está en posesión de toda la verdad de nuestra historia, pero sí de mucha información, muchos conocimientos que guardan, que ocultan, por algún motivo desconocido, para mantenernos ignorantes de nuestro auténtico pasado. Soy Javier Díaz, bienvenidos a la jaula de Pandora. Comenzamos. Audio Jungle. Bueno, y en el programa de hoy empiezo como siempre saludando. Hoy no está nuestro compañero Ricardo Rodríguez, pero sí que está Óscar Díaz, como siempre. Óscar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, te voy a comentar de qué temas vamos a hablar hoy en el programa. Mira, en la primera parte del programa vamos a hablar sobre túneles con una antigüedad de más de 12.000 años que hay en toda Europa, que me parece un tema súper interesante y curioso. Sí, muy curioso, sí. En nuestra sección de Sin Resolver vamos a hablar de códigos secretos. Códigos secretos, otro interesante tema, sobre todo porque voy a hablar sobre códigos secretos relacionados con asesinos. Muy interesante. Y en la segunda parte del programa seguimos con los túneles, esta vez en Inglaterra, y también con las ciudades turcas de la Capadocia en Turquía, que no sé si conoces. No, me suena ahora mismo. Pues unas ciudades que tienen hasta 18 plantas de profundidad, o sea, increíble. Y por último, en la sección que es hoy, como no está nuestro compañero de recomendaciones, la haré yo, voy a hablar sobre el libro y la película La amenaza de Andrómeda. Y bueno, antes de comenzar, quiero saludar a una de nuestros oyentes, a Andrea Erance. Muchas gracias por escuchar el programa. Un saludo desde todos los componentes del programa. Y bien, pues comenzamos el programa de hoy. Como ya he anunciado, vamos a hablar sobre estos misteriosos túneles que se han encontrado desde hace algunos años pues en toda Europa, ¿no? O parte de Europa. Bueno, casi toda, porque incluso hay aquí en España. Parece ser que tenemos todo el continente lleno de, diría, miles de túneles y se desconocía hasta hace poco. ¿Tú habías oído algo, Óscar, de esto? No lo conocía. Yo, la verdad, que, hombre, túneles sí, pero no concretamente esto, ni en esta cantidad. Pues mira, por ejemplo,
Y es curioso porque hace más de 12.000 años la gente de Europa pues, comenzó a construir estos túneles, ¿no? Unos túneles subterráneos masivos a través de todo el continente europeo. Nadie sabe por qué o cómo se hicieron estos túneles. Evidentemente porque están datados aproximadamente con de hace 12.000 años. Esto quiere decir que están en la edad saliendo de la edad de hielo, de ese periodo, con lo cual, ¿con qué herramientas o con qué conocimientos fueron capaces de construir estos túneles? ¿Qué te parece? Sí, que para hacer los túneles no tenían mucha tecnología en esa época. Ni tecnología ni conocimientos suficientes, por lo menos que nosotros pensemos, cuidado. Yo creo que muchas veces subestimamos los conocimientos de nuestros ancestros. Creo que en muchas ocasiones tenían más conocimientos y eran mucho más listos que ahora mismo el común de los mortales, o por regla general. Pues puede ser. Pues los arqueólogos que han descubierto, por ejemplo, en Alemania, miles de túneles subterráneos y que datan pues al final de la edad de hielo, edad de piedra. Estos túneles se extienden por toda Europa, desde Escocia hasta Turquía. Y claro, han dejado desconcertados totalmente a los investigadores, a los arqueólogos y antropólogos. Se desconoce, o de momento los investigadores desconocen cuál era su función, evidentemente, y como ya he dicho, cuál fue la manera o cómo fueron construidos, con qué herramientas sobre todo, puesto que estamos hablando de edad de piedra. O sea, no había o no tenemos conocimiento de que utilizaran metales. Y es que estos túneles, aparte de su tamaño, del que ahora hablaremos, no cuentan con vigas de sujeción. O sea, y claro, ¿y cómo hicieron para que no se desmoronaran, no se derrumbasen esos túneles? Bien, los hicieron en zigzag. Pero es que eso es muy ingenioso. Y vuelvo a lo mismo, estamos hablando de gente que... Sí, ya había que pensar, había que conocer cómo hacerlo para que no se... Y el por qué. O sea, quiero decir, saber que si lo haces recto puede derrumbarse, por ejemplo, ¿no? Y si lo haces así, no. Con lo cual, eso es... nosotros, los seres humanos, normalmente aprendemos o mejoramos nuestro conocimiento por ensayo y error. Con lo cual... Sí. Pero para eso hay que darse cuenta, y para darse cuenta hay que tener cierta... ser un poco espabilado, por decirlo de alguna manera. Con lo cual me sorprende que encontrar esa solución, que sí, que es muy buena solución, pero quizás sea más fácil poner vigas, ¿no? O una especie de... no sé, sujeción, ¿no? Como hacen en las minas actualmente y desde la antigüedad. Depende cómo sean los túneles. Pues hombre, vamos a contarlo. Como he dicho antes, aquí en Europa los arqueólogos han comenzado pues, a explorarlos, estos túneles que suelen tener una altura de no más de 1,40 m, con lo cual no es muy cómodo para andar por ellos. O es que eran muy bajitos los que hicieron los túneles. No lo sé. Hombre, a lo mejor no los hicieron tampoco más grandes para no se derrumbaran, a lo mejor, pero al hacerlo más grande. Es que mira, según los investigadores, y es que lo que no me parece lógico o no me cuadra, es que con esa altura, por ejemplo, ellos digan que piensan, algunos de estos investigadores, que fueron utilizados como carreteras modernas, permitiendo la transmisión o que la gente se trasladase de un lugar a otro y conectase pues lugares de toda Europa,
No sé, no me parece esto. ¿Por qué? Tendrías que ir agachado, ¿no? Porque sí, pero... no sería muy cómodo para desplazarte. Pero bien. ¿por qué necesitas ir por debajo de la tierra para desplazarte? No. También. Vamos a ver, a no ser que algo esté en la superficie del que tengas que esconderte, necesites subir, protegerte. No veo lógico ni cómodo, como tú bien dices. Claro. Porque, vale, podrás trasladarte tú, una persona, o 2, o 10, pero sin nada, o sea, quiero decir, sin víveres, sin mercancías, sin animales de carga, ni ganado para... Bueno, un animal de carga sí podría llevar, a lo mejor, un burrillo, Pues no sé yo, si un burro eso, lo metes en una cueva así... Lo que no sé si había burros en esa época, sí habría, ¿no? Mira... Hace 12.000 años. ¿Cómo no? Hombre... bueno, lo que es el burro que conocemos ahora, me refiero. Seguro, más que ahora, seguro, porque... bueno, están ya extinguidos casi. Casi están en extinción. Pues... mira, por ejemplo, hay un investigador alemán que se llama Unterwelt, que ha escrito un libro sobre estos túneles. El libro lo titula El libro secreto de la puerta subterránea a un mundo antiguo. Un título un poquito largo, la verdad, que es un poco largo el título, y ya yo creo que te destroza todo lo que va a contar, porque ya te lo dice todo en el título, no deja nada. Bueno, pues en este libro afirma pues, que la evidencia de túneles se encontró bajo decenas de asentamientos neolíticos. O sea, la mayoría de entradas a estos túneles se encuentran o se han encontrado en yacimientos arqueológicos del periodo neolítico aquí en toda Europa, ¿no? Estos túneles, él fue quien se puso el término autopistas antiguas. Y yo pregunto, autopistas, si son tan... Sí, no, el nombre no le hace. Son tan pequeños. Sí, el doctor Kurz, como ya he dicho, afirma que a través de toda Europa había miles de estos túneles desde el norte de Escocia hasta el Mediterráneo. Este hombre insinúa que pasaba por debajo del mar. Hombre, ya de menuda excavación tendrían que hacer, ¿no? Y menuda, a ver, para saber por dónde tienen que pasar y todo. Sí, no, a lo mejor es que tenían satélites y no lo sabíamos, porque ¿cómo tenían GPS? No creo. Entonces, ¿cómo llegas hasta, ya no te digo a un punto concreto de Escocia o de las Islas Británicas, sino a ellas, por debajo? Tirando, te puedes... Sí, que te puedes salir por cualquier lado. Si no sabes... Hombre, una vez que te pones a cavar, no sabes para dónde vas. En medio del agua, en todo caso. Claro, cuando te tuerzas un poquito... Y ahí ya me surgen muchos inconvenientes. Aparte del ya solucionado, según los investigadores, tema de derrumbes. Así que... ¿El oxígeno? No han encontrado que tuviera algún... Pero ¿cómo va a tener un respiradero? El cacho que va por debajo del mar, ¿no? Pero ¿qué cachos que son? Bueno... el canal de la Mancha, ¿eh? Pero puede tener antes de entrar y a la salida, ¿no? Sí, bueno, pues algún conducto para que entrara oxígeno, pero bueno, aún así es difícil. Ya, vamos a ver, ya es que entonces ya seguimos complicándolo. Es que estamos hablando de la de piedra, cuidado. Ya también ellos han pensado que necesitan hacer un pozo de ventilación. Sí, no, ya... Sí, a ver si tenía también extractores, ¿no? Y todo. Hombre, ya sí que sería... No sé, ya es que yo a mí ya no me... Y, no sé, tema luz, vale, antorchas, pero es que son mismos las antorchas, aparte del humo. Vamos a suponer que ellos, pues ya, eso sí que lo dominan. Y se come el oxígeno. Sí, por eso digo, no han solucionado el tema de humo, ¿vale? Pero sigue quedando el de que para que haya fuego necesita oxígeno, por lo cual... claro. Y no sé, no veo... Sí, está raro. Y más para que pasara mucha gente por ahí, ¿no? Aparte, si eran muy estrechos...
Es que si te venía uno de frente, no te podías casi ni cruzar uno con otro. Bueno, eso también lo solucionaron, fíjate, porque había cada ciertos metros o cada cierta distancia había un ensanchamiento, incluso con asientos. No, estaba todo pensado, ¿eh? Faltaba el bar. Hombre, lo mismo había. Pues no se ha encontrado de momento, pero me parece curioso. Claro, porque sí, como tú bien dices, puedes venir de frente a alguien, pero vamos, es que yo alucino con las cosas que se descubren, sobre todo por los periodos en los que dicen que están construidos, que claro, vamos a ver, esta datación que hacen es por lo poco que han encontrado de restos orgánicos, evidentemente de fogatas, Sí. Que eso no quiere decir que... Lo mismo tenían más tiempo. Evidentemente, por eso, que no quiere decir que eso haya sido cuando hicieron esa fogata. Eso podía llevar ya miles de años y... Sí, alguien lo encontró, se metió ahí y ya está. Es como si encuentran una chapa de Coca-Cola, porque casualmente pues ha llegado a parar allí. Que ha pasado, ¿eh? Esto no lo digo como que se me acaba de ocurrir, sino que ha sucedido con algunas tumbas, sobre todo en Egipto, de encontrar, pues exactamente, chapas de Coca-Cola o más dentro de una tumba. Y dices, claro, ¿qué ha pasado aquí? Ya, pues eso puede suceder exactamente igual con esto o con otras cosas, otros yacimientos, y decir, y datarlo con eso que se ha encontrado, que no tiene nada que ver. Claro. Ha parado allí o ha llegado a parar allí, pues por muchos o por alguna circunstancia, una inundación, algo que un torrente de agua, por lo que sea, un movimiento de tierras, por muchos motivos, alguien que pasó por allí le dio una patada, y acertó y cayó en agujerito. Es que hay ciertas cosas que a mí no me valen para datar ciertas cosas. O sea, y es que yo he leído más bien. He leído algunas dataciones y digo, no, esta piedra la hemos datado, está en 40. Pero ¿cómo vas a datar por el carbono 14 una piedra, señores? Solo vale para cosas orgánicas, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? O sea, es que a veces nos toman por idiotas. Sí. Pues, como bien he dicho, se han hallado estos túneles pues por muchos sitios. Y otra curiosidad que les sorprende a los investigadores que están ahora mismo investigando, el repetirme, estos túneles es que aunque solamente tuviesen, y digo solamente, fíjate como si fuera nada, 12.000 años de antigüedad, o sea, quien los construyó sabía lo que se hacía. Quiero decir, que todavía se permanezca vamos a llamar, o decirlo, en condiciones de uso, después de tanto tiempo, son unos artistas, vamos, quien lo hizo muy bien. ¿Y para qué permaneciera? Antes las cosas se hacían para durar, ¿no? Sí, no, hombre, eso ya lo sabes tú que sí. Pues mira, vamos a ver. Vamos a hablar cuántos túneles exactamente se han encontrado. Porque solamente en la zona de Alemania se han encontrado más de 700. Solamente en Alemania, ¿no? Casualmente, esto es otra cosa que también dicen los arqueólogos. Y a mí, pues eso sí que, aunque la casualidad no existe, esto sí que es... Dicen, todos se encuentran, o se han encontrado la mayoría de entradas a estos túneles en cementerios, antiguas granjas o en medio de los bosques. Ellos dan como a entender, estos investigadores, que eso está hecho a propósito,
Pero vamos a ver, señores, es que esa granja, ese cementerio se ha hecho después. Es Claro. decir, no... y en medio del bosque, pues bueno, a lo mejor allí sí que había algo en su momento y luego ya... ahora no. Claro. Con lo cual, que eso llame la atención, a mí no me parece nada, puesto que... O sea, O la granja la han podido poner hace 3 días. no, o 300 años, o 1000, pero si son de 12.000, pues Claro. o sea, habrá habido incluso pues, muchas granjas. Y cementerio, pues la han puesto ahí, pues oye, pues Casualidad. eso sí que es... Otra cosa es lo que sí, que estén otros o la otra gran mayoría de estos entradas de túneles en yacimientos arqueológicos del Neolítico. Ahí sí tiene su porqué. Sí. Eso sí. Sí, porque se supone que lo usarían los túneles para ir de un sitio a otro. Bueno, Como es lógico, ¿no? Entonces, bueno, yo es que aquí de lógico no veo mucho, la verdad. bueno, sí, porque es más fácil ir por arriba, pero bueno. Evidentemente, es que ya... Es que... ¿Por qué? O sea, es lo que primero me viene a la cabeza. Sí, sí, ¿Por no. qué necesitas hacer estos túneles? ¿Para qué? ¿Para viajar? Más lento. ¿Pero ocultándote de qué? Vamos a poner una teoría que evidentemente dice, no, para los ladrones, demás. Vale. Pero es que el día que encuentren el túnel te esperan allí. O sea, te van a robar igual, pero dentro del túnel más cómodo. Y más fácil. Entonces no me parece... Y con esos tamaños del túnel, ¿qué transportas? No, es que no. Son chiquititos para pasar personas, no mucho más. Y sigo dándole vueltas a la cabeza. Es como llegaban, o sea, apuntando por debajo de la tierra de una ciudad, de un poblado a otro, como decían, ya hemos llegado, por aquí, gira... O sea, es que no me... Es que eso es complicado. Complicadísimo, ¿no? Ponte tú, A ver, vamos tú a hacerlo te nosotros. metes ¿verdad? en un túnel, quiero ir de aquí a aquí, pero una vez que estés dentro del túnel, ya no sabes para dónde vas. Claro que no. Te pierdes la orientación totalmente sin ninguna tecnología, vamos. Pero ya está con tecnología, así que... Bueno, pero... Ahora mismo, quiero decir, o sea... y luego, tú imagínate estos túneles de kilómetros, que eso hay que recordarlo, estás cavando por delante, ahora vete tirando tierra para atrás, piedra para atrás, Sí, mucha mano de obra también. tiempo, estamos hablando de todavía edad de piedra, que todavía los humanos, las poblaciones son, en su mayoría, cuidado, ya sí que había, o sea, poblaciones asentadas, ¿no? Asentamientos fijos, pero cazadores-recolectores. Sí. Sin tiempo mucho para perder en tonterías. Que a mí esto no me parece lógico. Sobre todo el motivo por el que los arqueólogos dicen que fueron construidos. O sea, y sobre todo con qué herramientas. También. O sea, vamos a recordar que desconocían la rueda, edad de piedra, pues, con lo cual todavía el conocimiento o el manejo de los metales, la construcción de objetos metálicos como herramientas, nada, polea nada, pues vamos a ver, no sé. Sí, no, muy raro. ¿Cómo lo pudieron hacer? Yo, como siempre digo, faltan datos. Sí. Eso es evidente, vamos. Pues como ya antes he dicho, hasta el momento no hay explicación sobre la función de estos túneles que satisfagan a todo o la gran mayoría de los investigadores que se han puesto a intentar saber, descubrir tanto cómo se hicieron, cómo se construyeron, cuál era su función o el motivo de su construcción. Lo que sí que están de acuerdo es que son de hace miles de años, aunque, digamos, como he dicho antes, 12.000 años la datación con la que en la mayoría de ellos está de acuerdo. No quiere decir que ha habido dataciones
Sí, de más o de menos, más ¿no? y menos, sí, evidentemente, como siempre. Depende de a lo que hagas la prueba, o sea, eso es evidente. Dicen algunas teorías, algunos de estos, pues que fueron utilizados como... porque hay algunos, cuidado, dentro de esta gran cantidad de túneles, hay algunos que no tienen salida, o sea, no van a ningún sitio. Me explico. Tienen una entrada normal, vamos a decir, como la que hemos dicho, 1,40 m. Y luego, aparte de esa, tienen otra donde cabría una persona muy, muy delgada, arrastrándose muy delgadita y sin salida. Bueno, estas cuevas, los investigadores explican que era para esconderse o para huir de atacantes Claro, es un poco ilógico puesto que no tiene otra salida, con lo cual más bien es meterte tú mismo. Sí, mucho no ibas a huir, no. Como te vieran entrar. No, cuando encontraran esa me da igual, o sea, Claro, por eso. sabiendo que no tiene salida. Claro, ya saldrá otra vez, ¿no? No, te hacen una fogata en esa, echas el humo para adentro y se acabó. Claro. Con lo cual no tiene, o te tapan las entradas y con piedras y ala. Ahí te has quedado. Entonces, con lo cual, esa explicación no. Luego la típica, evidentemente, que eran tumbas. Sí, bueno, eso siempre. Lo que no saben qué es, o tumbas o algo religioso. Pero claro, aquí dicen, no se han encontrado restos óseos o de ningún tipo. Y no puede ser que es que no los terminaran de construir. Es que estos que no tienen salida o no llegan a ninguna otra población, tienen como varias estancias. Incluso hay algunos que tienen hasta 3 niveles. Cuidado, o sea, ya es que entonces ya pasamos a otro nivel. O sea, ya no solo llegan de un sitio a otro, sino que encima consiguen crear diferentes niveles. Y sigo diciendo lo mismo. Ventilación, que aquí en este caso no existe. O yo no he encontrado datos sobre que exista. No como de las ciudades que luego vamos a hablar de Derinkuyu, por ejemplo, de la Capadocia turca, que sí, tienen esos pozos de ventilación, pero en este caso no. Y vuelvo a lo mismo, vamos a ver, ya te construyen subterráneo y hasta con plantas. No te pusieron ascensor, pues yo qué sé, porque... que eso parece ya como si fuera un refugio. Sí, pero... En plan, yo qué sé, como tienes ahora mismo para una guerra, bombardeos, ¿no? Y dicen que se meta ahí la gente. Pero claro, en esa época bombardeos y esas cosas no habría. Por eso te digo bueno, que... según el Mahabharata, ¿no? Indio, sí. Bueno, yo estoy hablando, digamos, en lo que dice la ciencia oficial. Que dice poco, la verdad. Sí. Lo que dice la mitad mentira. Pero tiene pinta como si fuera un refugio, con varias plantas para que se metiera mucha gente y tendrían hasta su comida y sus cosas para aguantar un tiempo. Es que tiene toda la pinta. Bueno, pues ya te digo, sí, eso es una de las opciones que dan también, como un refugio, un escondite. Claro, pero es que en esa época no tiene mucho sentido tampoco. Pero tienes cuevas naturales que tampoco tendrías que excavar este tipo de... También. Esto de las tumbas, ellos dicen, otra gente, si no se han encontrado ningún tipo de restos óseos ni ningún tipo de cadáver dentro, ¿cómo va a ser? Sí, cuidado, y dice, explica, no, es una tumba conmemorativa, no, ellos eran simplemente, no traían cuerpo. El cuerpo lo habían dejado en otro lugar donde vivían antes, ¿no? Se trasladaron a ese y hicieron esa tumba conmemorativa. Se pegan la para recordar a sus muertos. Yo creo que en sus muertos sí que se acordó de que la construyó. Otra cosa... Eso me parece una de las explicaciones más absurdas que he oído nunca. Eso sí que no me lo creo yo, vamos. O sea, eso sí que es decir, como no sé qué, venga, a ver si cuela. Aquí, como en España, estamos acostumbrados a que nos digan cualquier cosa en diferido o lo que sea y no lo creamos todo,
pues ya dirán, a ver si esto también, porque eso me parece totalmente absurdo. Nah, eso no tiene ninguna lógica. Porque para eso pones un montoncito de piedra, yo qué sé, otra cosa, hacer ahí un Claro, monolito. una cosa más sencilla. Pero de hacer. excavar, Claro. os voy a decirlo así, un recinto con 3 plantas para que memorar a los muertos, Sí, que es absurdo. me parece totalmente desproporcionado y absurdo. Y que no tiene lógica, vamos. No. Y vuelvo a lo mismo, ¿con qué medios? Porque no solamente es la gente que trabaje en esa construcción, pero es que esa gente tiene que dormir, tiene que alimentarse. Claro, O sea, no es solo trabajar en eso, sí, sino no es solo el que excava, luego es es más todo cosas. lo que acarrea y está a su alrededor, Claro. la infraestructura que hay que montar y todo, o sea, eso, y vuelvo a decir, según los investigadores estamos hablando de la edad de piedra. Eso conlleva una planificación. Sí. Y según nos tienen enseñados desde el colegio, la gente de esa época no pensaba demasiado. Que a mí me parece que sí piensa. Ahora, y ahí ya pasamos a otro tema, pero ¿por qué interesa a la ciencia ortodoxa que pensemos que eran tontos? ¿Por qué? Ahí es una... Hombre, ahí te puedo decir porque saben que tenían cierta tecnología superior incluso a la que tenemos nosotros ahora, y si tú piensas que eran tontos, pues estas cosas no te las crees, o dices que es raro que esto lo construyeran ellos, y así nosotros tampoco nos están haciendo más tontos, vamos, digamos. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque, y como luego hablaremos en la segunda parte del programa sobre las ciudades en Turquía, que a mí me parece impresionante. Impresionante. Es uno de los lugares... Mira que he viajado mucho, pero todavía ahí no he podido ir. Y desde luego es prioritario. Tengo que ir a verlas de Nicuyo porque es impresionante. Y bueno, tú esas sí que las conoces y ahí verás como sí que nos van a surgir otro montón de preguntas como las de ahora, como las de este tema que estamos comenzando. Y bueno, vamos a ir a un descansito, a nuestra sección de Sin Resolver, que como ya he anunciado al comienzo del programa, pues vamos a hablar sobre códigos secretos, pero que todavía están sin descifrar, sin conocer qué ponen esos códigos, y son a ver cómo os explico, asesinatos que podrían resolverse si fuera alguien capaz de resolver esos códigos. Vamos con Sin Resolver. Y en este programa, aquí en la sección de Sin Resolver, no voy a hablar de un caso en particular, sino de varios, con un denominador común, que es que estos casos todos llevan o tienen un código por descifrar. La historia criminal está repleta de callejones sin salida y de pruebas dudosas, ¿no? Esto ha sido así, pues, desde que se empezó a investigar, pues, los crímenes en nuestra sociedad, ¿no? Y dentro de estas salidas, o sea, callejones sin salida, de estas pruebas dudosas,
Existen además casos en los que resolverlos depende de descifrar un código que nos daría la clave para dar con aquella persona, con aquel individuo o individuos que han cometido ese delito. Bueno, y de descifrar los códigos o en general, ¿no? Pues de esto se encarga la criptografía, que es la que se encarga pues, de descifrarlos, también de crearlos, Y en estos casos de los que voy a hablar, aún no han logrado descifrar del todo esos códigos que dejó la persona que cometió el acto y que podrían dar con él. Por ejemplo, uno de estos códigos es el código conocido como Mathcornet. Este código todavía sigue sin resolver. Además, este caso mantuvo al FBI en ascuas durante más de 12 años. Es un caso donde Ricky Mathcornet fue hallado muerto el 25 de junio de 1999 en un maizal en el condado de St. Charles, en Missouri, Estados Unidos. Fue encontrado y el cadáver pues estaba totalmente desfigurado, ¿no? Habían dado golpes en el rostro para desfigurarlo y además tenía signos avanzados de descomposición por el tiempo que llevaba allí en el maizal. Además, una cosa que llamó la atención a los investigadores es que solo llevaba 4 días desde que había desaparecido, ¿no? Y los signos de descomposición eran demasiado avanzados, ¿no? para ese periodo de tiempo en que había desaparecido. En los bolsillos del pantalón del cadáver había 2 notas. En esas notas había un escrito cifrado en cada una de ellas. Lo que hoy, como he dicho antes, se conoce como el código Mathcornet, por el nombre del fallecido. En la única ocasión en la que el FBI ha pedido ayuda al público para resolver un caso ha sido en el que salió a pedir ayuda en una comparecencia el director de la zona, de aquel condado, del FBI, pues pidiendo colaboración a las personas a ver si conseguían descifrar pues esas notas, ¿no? En las notas que había en su bolsillo, pues pueden leerse más de 30 líneas, todas en un lenguaje codificado que pues utiliza es esperante, así lo catalogan los investigadores, una exasperante variedad de letras, números, guiones, paréntesis, pues que claro, para cualquiera que veamos esas notas pues no tiene ningún sentido, ¿no? Y podría decir más, a día de hoy tampoco para los investigadores, puesto que no han dado con qué quieren decir, no lo han conseguido descifrar, con lo cual quizás, ¿no, Óscar? Y ahí te pregunto, quizás quieren ver un código donde no lo hay, simplemente era una nota, yo que sé, de esto que te pones a escribir cuando estás ahí hablando, o a lo mejor se van a lo más difícil y es más sencillo de lo que parece. Sí, la navaja de Ocla, ¿no? De Ocla, que siempre es la respuesta es lo más sencillo. Claro. Y como he dicho, a día de hoy es un caso que no ha conseguido el FBI descifrar esas notas. Cualquiera de los oyentes las puede buscar en internet y verlas y bueno, quizás alguien pueda descifrarlas y le haría un gran favor
al FBI y a la familia para resolver quién fue o qué pasó a este señor. Y otro de los casos, este sí, esta vez es conocido, seguro, Óscar, estoy convencido de que lo conoces, es el conocidísimo, el asesino del Zodíaco, el que actuó allá por el año 1968 en Estados Unidos, ¿no? Que sin duda es el caso más célebre de un asesino en el que la clave del caso puede estar escondida en un escrito cifrado. Porque 50 años después aún no se ha conseguido identificar al asesino del Zodíaco, no se sabe quién es. Dicho 50 años, más de 50 años, puesto que fue en el 1968. Este asesino en serie actuó desde finales de 1968 hasta finales de 1969. Fue en la zona norte del estado de California, en Estados Unidos. Y, hombre, no fue mucho el tiempo en que actuó. Y tampoco fueron demasiados los asesinatos que cometió. Pero saltó a la fama por enviar 3 cartas casi idénticas, ¿no?, a 3 periódicos diferentes, ¿no?, de San Francisco. Y eso fue lo que hizo saltar a la fama a este señor, a este asesino en serie, y no el hecho de los actos que cometió o que cometía. En esas cartas que envió a estos 3 periódicos de San Francisco, pues él amenazaba con causar más muertes si estas cartas no eran publicadas, ¿no? Además tenían que ser publicadas en la portada. Y además en esas emisivas que mandó, él se autoproclamaba como el autor de los asesinatos, ¿no? Y también se autodenominaba el asesino Zodiac, asesino del Zodíaco, aunque él llamaba Zodiac. Bueno, pues así es como fue conocido por el resto de ciudadanos de Estados Unidos, puesto que sí que fueron publicadas esas cartas, a temor de los investigadores de que sí llevara a cabo su amenaza, y pues decidieron publicarlas y ver a ver si pues no volvía a cometer esos asesinatos y demás, cosa que tampoco sucedió. Este caso se fue haciendo más complejo a medida que este asesino, que Zodiac, pues continuaba mandando misivas, ¿no? Además con códigos y además también de las cartas pasó a realizar llamadas. Y bueno, hay que decir también que no todas las llamadas que decían ser el autor, el Zodiac, era él, ¿no? Había también Sí, habría muchos que se harían pasar por él. Sí, el típico, ¿no? El copy que hacen. Sí. Pero sí que la mayoría eran de él, ¿no? Bueno, el FBI, pues a pesar de haber podido descifrar parte de los códigos recibidos junto a esas cartas, a día de hoy quedan 2 por descifrar. Quedan 2 de esos mensajes cifrados sin todavía descifrar. Exactamente los últimos 18 caracteres de una de esas notas, que además fue una de las primeras cartas, dicen los investigadores que creen que puede esconder el nombre real de Zodiac, del asesino del Zodíaco. Y pues la carta, ellos la han puesto, o la denominan los investigadores Z340, no sé el motivo, supongo que será un modo de archivarlas o llevar el registro. Esta carta codificada que el periódico, el San Francisco Chronicle, recibió el día 8 de noviembre de 1969, es esa donde los investigadores creen que esos primeros 18 caracteres
esconde o pueden esconder el nombre real del Zodiac y que a día de hoy todavía siguen sin resolver, ¿no? 340 caracteres que los expertos todavía tratan de descifrar, además con ayuda de... Os han ayudado en una ocasión o en varias ocasiones de un potente ordenador y no han tenido ningún tipo de resultado. Yo ya he adivinado por qué la llaman Z340, ¿no? ¿Por qué? A ver, Zodiac sí. 340. Claro, Zodiac, 340 caracteres, ¿no? Cierto, mira, oye, ¿verdad? A ver. Madre mía. Ni había yo, claro, porque curioso. No veo yo muy lógico el tener, o sea, archivar por el número de caracteres de cada carta, porque puede ser un poquito lío, ¿no? Bueno, oye, pero yo creo que puede ser por eso. No, sí, claro. Zodiac, la Z de Zodiac y 340 por los 340 caracteres que todavía están tratando de descifrar de esa carta los investigadores. Este caso sí que se ha llevado al cine muchísimas veces. Sí, Vamos. súper aburrida la película, la vi yo. Sí, y también no falta en la historia de este asesino en serie hasta personas que han dicho ser hijos suyos, que otros que conocían la verdadera identidad, pero hasta a día de hoy, que yo tenga conocimiento, no ha salido nadie a la palestra o ningún medio de comunicación o ningún dirigente policial de Estados Unidos afirmando que han encontrado al verdadero asesino del Zodíaco. Es un... Y no creo que lo encuentren ya. No, ya ha pasado mucho. Ya a día de hoy ya Y ya, ¿qué más da? también. Hombre, por curiosidad, ¿no? Pero creo que fallaron muchas cosas en este caso. Aparte de lo de los códigos, de no descifrarlos, cosa que a mí, en cierta manera, me puede parecer lógico, puesto que puede ser una forma de reírse o de los propios investigadores al no ser un código real, sino simplemente números y letras al azar puestas por él, como haciéndole pensar que descifrándolo y simplemente se está riendo de ellos. También puede ser, sí. Porque me parece un poco extraño, ¿no? Que estas personas, estos investigadores, el departamento que se encarga en Estados Unidos de descifrar todos los códigos, tanto militares como civiles, no hayan conseguido descifrarlo todavía a día de hoy. Y es raro. Tú sabes que a la entrada, en el patio, o sea, fuera, en el exterior, pero enfrente de la entrada de la sede central de la inteligencia del FBI, hay una estatua en el que hay varios textos cifrados. Hay 3 exactamente, 2 de ellos sí se han conseguido descifrar, el tercero no. Y es curioso, hay mucha gente rompiéndose la cabeza con ello y nunca, ni el propio creador, ni el creador sobre el papel, vamos a decirlo así, de ese monumento, ni siquiera el propio constructor han dado ningún tipo de datos sobre qué es lo que pone o qué quiere decir el código. No lo Muy conocía. curioso. Sí, pues ya hablaré yo otro día de ello. Y bueno, yo hasta aquí, hoy es cortito esta sección. Y bueno, decir que también estos códigos de Zodiac también se pueden encontrar en internet, en Santa Internet. Y digo lo mismo que antes, si alguien es capaz de descifrarlos, pues oye,
una llamadita al FBI y seguramente que el agradecimiento, si no detenido, porque ahí también lo dejo, no sé yo qué decirte, ya, bueno, lo mismo le ofrecen un puesto de trabajo y todo, cuidado. Hombre, también. Pero ahí lo dejo. Y nada, continuamos con el programa. Bueno, y después de la sección, continuamos con el tema principal del programa. Y ahora voy a hablaros de Turquía, de las ciudades subterráneas que hay allí en la zona de Capadocia, que por cierto es una preciosa zona, increíble, blanca, con esas como piscinitas, ¿no?, naturales, blancas, brillantes, que son alucinantes. Toda la zona con esas picos en roca, que son, vamos, la zona es increíble, totalmente por decir, alienígena. Vamos, eso es como estar en otro planeta. Es que buscar que de lugares preciosos hay aquí en este planeta, Sí, hay muchos sitios. Hay unos lugares impresionantes que parecen sacados de la mente de un escritor o un guionista de películas de ciencia ficción, o sea, increíbles. También hay otros lugares totalmente contrarios, o sea, horribles, tenebrosos y que dan pavor. Hay de todo, hay sitio bueno y sitio malo, vamos. Sí, pero en este caso es esa zona, la zona de la región de Capadocia es preciosa. Un sitio que yo creo que es de estos que hay que visitar antes de finalizar aquí en este planeta, en nuestro tiempo. Que se te acabe el billete, vamos, de vivir aquí. Sí. ¿Tú conocías las ciudades que hay allí? ¿Has oído hablar de ellas? Sí me suena algo. Sí, hombre, hemos hablado. ¿No? Alguna vez hemos hablado, sí. Pero vamos, no lo controlo mucho. Bueno, pues yo te comento. Como bien he dicho, el paisaje de rocas volcánicas de esta región, de la región de Capadocia, en Turquía, está salpicado de ciudades subterráneas. Pero quizás ninguna sea tan vasta en tamaño o impresionante como Derinkuyu. Este complejo laberíntico data de alrededor del siglo VIII a.C. y ahí, abro paréntesis, volvemos a lo de antes, esto datado por esos restos que han sido hallados allí dentro de esa ciudad, que no tiene por qué ser de la época en que fueron construidas. Las dataciones nunca van a ser exactas ni mucho menos. No, nunca. De nada, o sea, quiero decir, como no se puede datar la roca. Claro. O sea, el que haya estallado la roca no puedes datarlo, con lo cual esa datación a mí, bueno, vale. Pero sí es un punto de referencia, eso sí hay que tenerlo claro, sí, también. Pero para afirmar, o que sirva de afirmación de que fueron construidas en esa época, no, por lo menos a mi entender. Derinkuyu, esta ciudad de Turquía, tiene más ni menos que 18 pisos de profundidad. ¿Qué te parece? Una buena construcción, sí. Y difícil. Bueno, muy difícil para la época. Sí, datada, ¿no? Esta que hemos hablado. Claro. Que no es una época, sí ya tenían conocimientos, sí, ¿vale? Pero a nivel que ahora iré desarrollando las características de esta ciudad, me parece exagerado, quiero decir. Es que es impresionante esta ciudad, o sea, necesita una planificación, alguien que planifique eso, que idee todo eso. Y también hay otra pregunta,
que es la misma que he planteado y has planteado en lo que hemos hablado anteriormente de las cuevas, ¿no? De los túneles. Es ¿por qué? ¿Por qué necesitas una ciudad de 18 niveles, o sea, 18 pisos de profundidad, donde puedes albergar más de 20.000 personas junto con alimentos, ¿vale? Y animales? No sé. Pues no sé, yo para qué tampoco. Esto mismo lo puedes construir un poblado, una ciudad, ¿no? Sí, pero por seguridad, ¿no? Pero ¿para qué? Es que eso de las... Vale. En este caso, y ahora comentaré, esta ciudad cuenta hasta con sistemas únicos de protección. Pero estarán protegidos siempre y cuando no sepan cómo entrar. Claro. Porque una vez que te han descubierto, tarde o temprano necesitarás salir por algo. Aunque cuentes con muchos víveres, muchas cosas, hay muchos modos también para hacer que salgas. Sí. Y en lo referente a ser malos, por decirlo de alguna manera, el ser humano es súper ingenioso, ¿eh? En eso sí que no hace falta... En eso nos llevamos la palma, o sea, quiero decir, desde el principio no se conocía la rueda, pero sí 1000 maneras de matar. Sí. Con lo cual, puedes tener una ciudad subterránea, puedes tener muchos víveres, puedes tener agua, pero tarde o temprano tendrás que salir. Porque algo se te acabará, algo necesitarás de fuera. Claro. El ser humano necesita luz solar, necesita muchas cosas, con lo cual, y si no, ya entraremos cuando estés muerto del todo. Con lo cual, a mí se me plantea también, la primera pregunta es ¿por qué? ¿Qué necesitas? ¿De qué huyes? ¿De qué te escondes? Esta ciudad, que, como ya he dicho, tiene 18 pisos de profundidad, era una metrópolis autónoma, que incluía conductos de ventilación, pozos de agua, cocinas, aulas, prensas de aceite para las aceitunas, exprimir y sacar aceite de oliva, una casa de baños, una bodega y, como bien he dicho antes, una capacidad para más de 20.000 personas con su ganado. No se especifica cuánto ganado podría albergar, pero con que fuera la tercera parte de la población de personas, ya increíble. Hombre, entonces ahí, quieras que no, sí podrían sobrevivir sin necesidad de salir, porque tienes todas las comodidades prácticamente. Hombre. Siempre se necesita para algo. Te puedo taparlo con ventilación. Bueno, claro, plantaciones no podrían tener a lo mejor. Porque si no hay el sol... Es que a lo mejor el ser humano pues sí podría sobrevivir más o aguantar más tiempo, pero los animales son diferentes. Necesitan luz solar, necesitan aire, necesitan alimentarse. ¿Dónde tienes pues el alimento de por eso te digo, plantaciones no podrían tener, entonces para alimentar el ganado, trigo o lo que le den, depende de los animales que tuvieran, pero vamos. Tendrían pues alfalfa, paja o sí, pero bueno, alimento para un tiempo para esos animales. Claro, por luego, eso te digo que luego ya no tendrían. Porque plantar, no puedes plantar nada ahí. Evidentemente. Bueno, pues champiñones. Sí, claro. Y se alimentan a base de champiñones, ¿no? Bueno, pues yo te digo, sí, muy bien, como escondite, muy bien, pero tarde o temprano tendrás que salir. Sí. Y yo te estaré esperando fuera, como diría el enemigo, ¿no? Además, como bien he dicho antes, cada nivel de esta ciudad, ¿no?, de estas 18 plantas, pueden ser selladas desde dentro con una serie de puertas redondas, ¿no? Es una piedra redonda de una sola pieza que se encaja
desde dentro y es imposible en esa época abrir. Y esto es un sistema muy bueno y original. Sí, pero yo lo que me pregunto, ¿cómo metieron las piedras esas ahí? Eso también se lo preguntan muchos, la mayoría de los arqueólogos, porque esas piedras no son las de... Sí, de allí, no son del otro- mismo sitio. no. Porque, digamos, está excavada en una roca, pues es como una roca muy porosa, muy blandita, ¿no? Que además te digo una cosa, bien, que yo no te puedo atravesar la puerta, pero si tengo un tiempo hago un agujerito alrededor, quiero decir, si se me entiende. Sí. No, bajo otro nivel. Bueno, se te acaban los niveles. Sí, porque tiene varias puertas, van cortando en muchos sitios, por lo que yo he visto. Yo sí. Tiene varias, vamos, no sé cuántas, pero yo más de una hay. Sí, no es no. solo una puerta principal. No, yo, según la información que tengo, es mínimo una por nivel. Una por... Bueno, que da igual, aunque tenga 3 por nivel. Da igual, si no puedo atravesar la puerta, que evidentemente no se puede en esa época, pues hago un agujerito. Sí. Hago un túnel y la rodeo. Tardo menos que tirar la puerta, quizás, pero entro. Que tú bajas otro nivel o otro. Bueno, sí, tengo tiempo. Y tú, o la población de allí, cada vez estarían más Más apretado. más apretados. Con lo cual, no sé, por eso digo que hasta cierto punto, como que fueran construidas para defenderse de humanos, de otros pueblos, de otros, hasta cierto punto estaría, pero yo creo que no era, sí era la finalidad el no ser vistos, el ser estar escondidos, pero quizás no era de humanos, y no me refiero a animales, cuidado. De algo que pudiera estar vigilándote desde los cielos. Esto no me lo saco yo de ahora mismo. Aquí me ha venido la ciencia infusa en un momento o un viento y no, esto es también teoría, ¿no? Porque a ver, esto tiene difícil explicación pero es que claro, como bien sabes, no solo existe esta ciudad, no solo existe Benicuyo. Sí, hay varias. Hay muchas. Y estas también tienen túneles que las unen. Y en estos túneles que unen estas ciudades, puedes ir a caballo y volvemos a lo mismo, vamos a ver cómo aciertas de una ciudad a otra, macho, por debajo. ¿Con qué te guías para acertar? Sí, no, es que es súper difícil. Vamos. Sin ninguna tecnología de satélite o GPS de esto, vamos a... Tú tiras recto y cuando te desvíes nada, acabas en... Pero es que en esa distancia puedes tener, para excavar esos túneles, pues, o sea, sí que los tenemos a día de hoy, para hacer túneles ahora mismo, ¿no? Con la tecnología que tenemos. Ya no solo de acertar, de punta a punta, que también, cuidado, porque las tuneladoras van guiadas, muchas de ellas, por GPS. Bueno, solo hay que ver imágenes, lo puede buscar cualquiera de nuestros oyentes, imágenes de que empiezan un túnel, o sea, un puente por un lado y por el otro y no coinciden luego. Y eso lo hacen desde guiados y por satélite. Entonces, ¿me puede explicar alguien cómo de una ciudad a otra acertaban ese túnel? ¿Cómo conseguían llegar? ¿O es que hacían el túnel y luego construían la ciudad? Porque podrían, ya alguno me saldrá con eso, claro. Sí, claro. ¿No? Hago el túnel aquí y ya me he cansado. Ahora construimos aquí la ciudad. Es que sería más lógico, es que vamos... Más fácil sí sería, sí. ¿Qué otra explicación? ¿Cómo acierta? Sí. O iban por debajo y cada cierto distancia hacía un agujero para arriba, asomaba la cabeza a ver si llegaba y había uno por arriba. Es que A ver si si no, voy bien. es que, a ver, pues explícamelo. Sí, no, es que no...
iba uno dando golpes de arriba, vamos, venga. Sí, pues sí que tenía que dar fuerte. Por eso, es que no... Y luego, y solo refiriéndonos a esta ciudad de Rincuyu, joder, y lo digo así en plata, vamos a ver, yo decido construir ahí esa ciudad de 18 plantas porque sé que debajo hay un río subterráneo de agua que me va a proporcionar agüita fresca y limpia. Venga, señores, ¿no? Esta ciudad, aparte de contar con sistemas de ventilación, cuenta con un sistema de, ¿cómo diría yo? Megafónico, megafonía. Y sí, no, sí, sorprendente. O sea, hay digamos, unos agujeros donde habla y se escucha en todo. O sea, eso me lo puedes explicar cómo llegaron a esa conclusión, cómo. Sí, y en piedra, ¿no? Porque no. O son de. O de cómo son, es que no lo sé. No, son agujeritos. En la piedra, ¿no? Claro, lo que hacíamos parecido para entender, pero esta vez con pequeños. Sí, lo que hacíamos con los dos yogures, ¿no? Efectivamente. Y el hilo. Sí. Pero eso no es tecnología. Pero sí es una idea. Pero hay que saberlo, claro. Se te tiene que ocurrir. Aparte de. Vamos a ver. En esa época. Y solo me remito al dato que dan sobre la datación, ¿vale? Que si ya nos vamos más atrás, ya tenemos muchos problemas más. Solamente el planificar, el plantear el sistema de ventilación para que el aire fluya, o sea, ¿vale? No se quede estático, ¿no? Sino que tenga una corriente que eleve, digamos, el dióxido de carbono que nosotros exhalamos y ese aire fresco eso en sí. 18 plantas. Pero eso sí es. Mira, te voy a decir que eso sí puede que lo pudieran saber. Sí, se basaron en los en un termitero. No, si te veía yo venir ya por dónde iba. A ver. Vale, pero Oye. es que primero para basarse en eso tienes que entender el funcionamiento de un termitero. Bueno, con lo cual podría haber alguien que conociera. No, si ya vamos a ver, si ya. Es que por eso os digo que a nosotros nos faltan muchos datos y como bien he dicho en nuestra entradilla del principio, ¿no? Se nos ocultan muchas cosas. Porque esta gente que nos dice que no sabe escribir, muchas cosas, tenían un conocimiento de las estrellas, de los movimientos de las estrellas, de todo. No observar, pero vamos a ver, señores, cómo observar vamos a ver, ciertos movimientos que por ejemplo, el equinoccio, ¿no? Ese que son 23.000 años, ¿no? Alguno tuvo que estar mucho rato mirando. Vamos a ver. Claro, es que sí, hay algunas cosas que no. No. Por observar solamente, yo creo que hay algunas cosas que no las. Pero tienes que ser muy observador. Y eso que observas tendrás que de alguna manera apuntarlo o no sé, tomar datos, ¿no? Para que luego comparar y ver que esa estrella se mueve, porque si no, como... Claro, pero tendrías que estar, pues yo que sé, incluso varios años ahí mirándolo todos los días a ver cómo se mueve o si se mueve o no, para luego hacer unos cálculos. Muy claro. Y ya no estamos hablando de por dónde amanece o anochece, ¿no? Es decir, por dónde se oculta el sol o dónde sale el sol. Que eso vale. En cierta época del año. Eso, con unos años observando desde una posición, puedes... pero estamos hablando de movimientos de estrellas en el firmamento que llevan miles de años, con lo cual no me cuadra. Pues en este caso es lo mismo, ¿no? Creo que nos falta información, que alguien lo oculta. Porque para hacer eso, este sistema de ventilación, yo creo que es necesario conocimientos
de ingeniería y para construir 18 niveles que se mantenga. Sí, que no se te caiga todo para abajo. Eso necesita una planificación y... Sí, hay que hacer unos planos, hay que echar sus cálculos y todo. Algo. O sea, a mí no me vale que te pongas a acabar y venga, a ver cómo surge y cómo sale. No, porque así no llegarían hasta... No, improvisado no lo puedes hacer. No. Bueno, pues esta ciudad, por ejemplo, los historiadores piensan que fueron o bien los hititas o quizás los frigios, el pueblo frigio, los que construyeron o fueron los constructores primogénitos de esta ciudad, que luego más tarde evidentemente pues fue ocupada, ampliada por diferentes pueblos, evidentemente entre los que se encuentran por ejemplo los cristianos de la era bizantina, que fueron en este caso los que hicieron una reforma, reformaron ciertas salas. Una de ellas construyeron una iglesia en forma de cruz, cuidado. Y pues luego eso mismo, vale, es que esa datación que dan puede ser de estos pueblos que después habitaron o utilizaron ese lugar. Claro, habría que responder una pregunta, que es estos pueblos, por ejemplo, vamos a ponernos en que fueron los hititas, los que ahora dicen los investigadores que como posibles constructores, ¿lo construyeron de verdad o lo encontraron? Sí, hicieron alguna reformilla y listo. Eso estaba ahí y luego ellos lo redescubrieron y volvieron a utilizar. Pues puede ser. Y, vale, no digo que no hicieran algún tipo de reforma, mejora, pero la base, digamos, estaba ya ahí. Eso, de momento, y creo que nunca lo sabremos, cierto. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí nos dicen que tiene esta ciudad 18 plantas. Hay investigado gente que dice que hay más. No se pueden visitar ni siquiera en esta ciudad esas 18 plantas, solo algunas. Entonces nadie sabe, o sea, de nosotros que vayan, si es cierto o no que solo hay 18 o quizás hay más o... muchas más. A mí ya simplemente 18 ya me parece una pasada. Hombre, si hay más ya, vamos. O sea, sí, ya con 18 a mí ya me parece una... O sea, es que estamos hablando de, ahora mismo nosotros que vivimos aquí en Madrid, ¿qué edificios conoces tú así? No hay tantos de 18 plantas, quitando el centro muchos, pero ya, tampoco tantos. Pero bueno, y es que encima estás yendo hacia abajo. Claro. Que se te puede venir todo, o sea, eso... todo para abajo. Y bueno, ¿sabes cómo fue redescubierta esta ciudad? Porque eso es otra cosa curiosa. Esta ciudad, que fue la primera que se redescubrió de estas ciudades que existen allí en Turquía, fue en 1960, cuando un poblador de allí pues estaba realizando unas mejoras en una habitación y al tirar una pared dijo, oiga, ¿esto qué es? Y de ahí dijo, pues sí que no me habían vendido la casa así tan grande, ¿no? Dijo el hombre, pasó de una chabolilla a un edificio de 18 plantas. Menuda no sótano tengo ahora, ¿no? No verás. No, porque luego evidentemente le dijeron, toma y ve, estás aquí, esto ya es del Estado. Entonces, es curioso, y a raíz de ahí pues se descubrieron otras ciudades y luego pues esos túneles que conducen de una a otra. Y es curioso también, puedes ir a caballo. Sí, son grandes los túneles. Y algunos de ellos incluso cuentan con, por decirlo de alguna manera, áreas de servicio. Sí, para que repostara el caballo, ¿no? Pero es que yo no me imagino. Es que claro, tú dices área de servicio, a mí se me viene pues la cexa ahí, en medio de la autopista. Aquí para poner intermitente del caballo, se mete, tomas una Coca-Cola o... Tendría para que comiera un poco el caballo, para beber. Pero que había un tío ahí
mesón. Será curioso, eso me encantaría. Lo mismo, había una especie de mesón. Si son túneles muy largos, a lo mejor tardabas un día en llegar de un sitio a otro, ¿no? Es que no sé cuánto tendrán. Sí, hay de 30 kilómetros, tal. O sea, es una distancia, cuidado, estamos hablando de la época, estamos hablando de una distancia. Por eso, que a lo mejor a medio camino pues se paraban y. Que ahora decimos 30 kilómetros, que son 10 minutos en coche, pero es que en esa época no son eso. A caballo tardarías un ratillo. Hombre, sí. Hombre, no creo que fuera la galope por allí. A oscuras. Que esa es otra, claro, no se vería nada. ¿Qué iluminación tienes ahí? Tenía halógenos luces LED, ¿no? El caballo. Yo qué sé. Es que yo ya me imagino hasta los guardias civiles por allí a caballo. Sí. Que esto va control de alcoholemia, ¿no? Sí. Yo ya, a mí ya, te lo digo en serio, no me sorprende ya absolutamente nada. Cada día yo veo, investigando y tal, cosas más extrañas, más raras, más bizarras y más increíbles de cosas que se encuentran, que son descubiertas, redescubiertas y lo que nos ocultan, cuidado. Pues eso. Que si son raras las que te muestran, tú imagínate lo que habrán descubierto por ahí que no sepamos nada. Si te dan a conocer esta ciudad, ¿no? De 18 plantas, claro. ¿Cuál nos habrán ocultado? Y si dicen algunos que tiene más, el que abran esas plantas para que no te digan ni siquiera que existen. Si es que las hay. Sí. Estas, ¿no ves? Por ejemplo, de Rincullo, en su segundo piso hay una habitación que es muy espaciosa, además con el techo abovedado, y según los investigadores dicen que es una escuela religiosa. Claro, ¿de qué época? De cuando fueron habitadas, ¿no? O utilizadas por los cristianos. Pero claro, esa sala en este caso habrá tenido muchísimas utilidades, ¿no? Claro. Luego dicen que entre el tercer y el cuarto nivel pues hay una serie de escaleras verticales que conducen a esta iglesia de la que hablaba antes, una iglesia en forma de cruz, cruciforme, pues muy curiosa, ¿no? También el pozo de ventilación central, ¿no? que da ese aire, ese oxígeno, ¿no? Ese aire para que sea renovado de todas las plantas, mide 55 metros. Que luego se divide y subdivide para que dé... Sí, para que vaya todas las... Sí. Además de pozo de ventilación, también desde el exterior podía ser utilizado porque llega hasta el fondo, hasta ese río subterráneo, y entonces desde el exterior podía ser utilizado también como pozo de agua. Es decir, aquí, o sea, es que me parecen muchas cosas ya muy repensadas, ¿no? Y de ascensor también. Hombre, pues, ahí con una cuerda. Es que el problema es que a lo mejor, o sea, yo no sé. Bueno, ahí lo dejo bueno que. Pero si no tenían polea, no sé yo. Pero bueno. Bueno, podíamos hacer. O sea, no hacía falta polea para. Pero bueno, para un ascensor a pulso. Una cuerda. Bueno, con un caballo. Depende de lo que quisieran bajar o subir. Bueno, a ver, como explicación a por qué fue construida esta y las otras ciudades de aquella zona, pues dice que algunos investigadores, como protección contra los árabes musulmanes durante las guerras árabe-bizantinas entre el 780 y el 1181, esos años. Bueno, sí, pero volvemos a lo que hemos hablado al principio, ¿no? Como hemos hablado, esta ciudad, por ejemplo, estaba conectada con otras ciudades subterráneas a través de kilómetros de túneles. Y como bien digo y remarco, conectada, de Rincullo con otras ciudades. Es decir, que no solo había un túnel para ir a una, sino que había más de un camino. Bueno. Sí, vamos, que tenían carreteras. Sí, lo que no sé, no he conseguido encontrar es, en esos 18 niveles, en cuál de ellos, digamos, está ese túnel de conexión. En el último no creo, porque si no, madre mía. Bueno, pero más difícil todavía para acabarlo. Tendrá que estar en el primero o en el segundo, por ahí andaría, ¿no?
Pues no tengo ni idea, la verdad. No sé. Tienen para elegir, pero claro, no todas las ciudades tenían esos niveles. Hay de 8, hay... O sea, más... No, Por eso te de digo, momento. lo más normal en el primero, a lo mejor. Mira, de algunos, de los pocos artefactos que fueron descubiertos en un primer momento allí, en esta ciudad, todos pertenecen al periodo bizantino medio que rondan entre el siglo V y el X, entonces, después de Cristo, con lo cual, por eso vale, pero esos son de los últimos, del último pueblo, de las últimas gentes que utilizaron el lugar. No quiere decir ni que fueran construidas, ni... Porque eso sí, mira, me gusta que los investigadores digan o ya piensen, den por hecho que así fue utilizado por varios pueblos, con lo cual me gusta que no son, en este caso, cuidado, porque en otros no, son muy cerrados, pero en este dejan como abierto la posibilidad y no... Bueno, ¿no ves? También dicen pues que estas ciudades pues continuaron siendo utilizadas por los nativos cristianos de esa zona pues como protección contra las incursiones mongolas durante el siglo XIV. O sea que fueron utilizadas durante mucho tiempo después de su construcción. El problema es que cuándo y por quién fueron construidas verdaderamente. Sí. Sí, se tienen muchos datos sobre quién habitó después, ¿no? Pero no hay ninguno cierto de su construcción. Bueno, otra pregunta es por qué de repente fueron abandonadas y, ojo, olvidadas hasta 1960. Pues según los investigadores creen que después de quedar aquella región, que esa región cayera en manos de los otomanos, pues estas ciudades que fueron utilizadas por los nativos, las abandonaron una vez que el pueblo otomano pues, se hizo con aquella zona y ellos pues ya le daba igual, ya habían conquistado toda la zona, con lo cual... Sí, ya no se tenían que esconder, ¿no? Luego, los investigadores dicen que en el siglo XX la población local, los griegos de Capadocia, todavía usaban estas ciudades subterráneas para escapar de las persecuciones periódicas que se daban en la zona. Esto no me cuadra para nada. Hombre, si por siglo XX hablamos de 1901, vale. Pero es que recordemos que hasta 1960 no fueron redescubierta esta ciudad y el resto luego posteriormente, con lo cual hasta 1960 ni siquiera los pobladores o la población de allí, los locales, y es que eso me llama mucho la atención, no había leyendas, no había escritos, no había recuerdo de esas ciudades, la gente la borraron directamente, no dejó de existir, vamos. Claro, ¿no te parece curioso? Sí, es raro, porque la gente, por lo menos los que vivieran allí, deberían de conocerlo. Claro, de sus ancestros, oye, pues, sí. Como a lo mejor que hubiera quedado incluso como una leyenda o algo, sí. ¿no? Pero ni tan siquiera, y eso es curioso. Porque en otros sitios sí que hay leyendas y luego no se encuentra nada, en este caso no existe la leyenda y se encuentra. Y es lo que me llama la atención. Y esta ciudad, estos túneles de los que hemos hablado, vienen muy a colación de el programa que hicimos y el siguiente que haremos sobre la posibilidad de que en la antigüedad existiese una civilización avanzada. Sí. Esto cuadra mucho, ¿no? Está muy con ese programa, puesto que pudieron construir esa civilización, tanto los túneles como estas ciudades que luego quedaron olvidadas, luego fueron reutilizadas, luego fueron... Sí, puede ser. Porque en ese programa, el siguiente programa sobre el tema
de esa posibilidad, de esa humanidad, no voy a decir tecnológica, sino avanzada en conocimientos. Ya como hoy hemos hablado de estas ciudades, vamos a hablar de otras, porque no solo están las de Capadocia, cuidado. Estas son las más conocidas, pero existen más, muchísimo menos conocidas, y hablaremos en eso, porque yo creo que esto esto puede ser, no voy a decir prueba, pero no sé. Sí. Un indicio ahí de que pudo haber... Es que fíjate, estas ciudades, muchas las que hay, no fueron redescubiertas hasta 1960 y fueron utilizadas muchísimos siglos. ¿Cuántas no habrá por ahí que... Sí, que no se hayan encontrado todavía? Claro, y porque encima no hayan sido utilizadas durante a lo mejor miles de años. O sea, es que nos queda muchísimo por descubrir en este mundo. Claro. Y bueno, vamos a hacer un pequeño descanso. Vamos a ir a la sección de recomendaciones. Que bueno, hoy voy a hacerla yo, puesto que no está nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Y voy a hablaros de una película, un libro y una película que a mí me parece muy interesante, muy buena, tanto el libro como la película, y es ni más ni menos que La amenaza de Andrómeda. Vamos con recomendaciones. En estos aciagos días, años que estamos viviendo, el libro del que voy a hablar hoy no es nada esperanzador, la verdad. Me refiero al libro que lanzó a la fama a este escritor, a Michael Crichton. No es ni más ni menos que La amenaza de Andrómeda. Uno de los mejores, esto dicho por los expertos, de los mejores relatos de ciencia ficción sobre virus letales. El escritor, Crichton, escribió un borrador de la novela cuando él estaba estudiando medicina, era un estudiante, y en sus ratos libres empezó a escribir el borrador de la novela le dio la idea un profesor suyo en una conversación que mantuvo con un profesor sobre las formas de vida basadas en cristal, y a raíz de esa conversación que mantuvo con su profesor, le vino la idea y empezó a escribir el borrador, que más tarde fue este libro, La amenaza de Andrómeda. Para mí, muy buen libro. La novela, casualmente, fue publicada el mismo año que el hombre, el ser humano, llegó a la Luna. Y veréis por qué digo esto. Luego, más tarde, veréis a qué me refiero con esto que acabo de deciros. Desde la publicación de La amenaza de Andrómeda hasta hoy, al día de hoy, ¿no?, este escritor, Michael Crichton, es considerado el mejor escritor de ciencia ficción del último tercio del siglo XX. En sus novelas habla sobre epidemias víricas del espacio exterior, por ejemplo, habla de tribus perdidas en África, control mental, robots enloquecidos, naves estrelladas en el fondo del océano, o de dinosaurios clonados, como en Jurassic Park, ¿no? Sus novelas, aunque con temas que son habituales en el género de la ciencia ficción, tienen un particular, y es que la acción no transcurre
en naves espaciales o planetas de otra galaxia o alejados, sino en un presente o en un futuro inmediato, además de muy plausible. Lo que narra este escritor en sus novelas es algo que la gente, el común de los mortales, ve como algo posible y por ello real. La amenaza de Andrómeda, además, cumple perfectamente con esta premisa. En sus páginas relata cómo un satélite cae en un pequeño pueblo de Arizona, matando a todos sus habitantes. Bueno, no a todos. El equipo de rescate que es enviado allí al pueblo encuentra a un bebé que no para de llorar y un anciano que es alcohólico. Ellos serían la clave para encontrar una cura a lo que resulta ser un virus del espacio exterior bautizado en la novela como Andrómeda. El suceso pone en marcha un protocolo de emergencia que recluta a un grupo de científicos de varias ramas que son llevados y encerrados en un laboratorio subterráneo ultrasecreto. El complejo al que son llevados está equipado con el más moderno instrumental para lidiar con las amenazas biológicas que puedan surgir. Bueno, allí dentro del complejo los investigadores inician una carrera contrarreloj en su búsqueda de una cura antes de que el virus se extienda matando a toda la población mundial. El propio laboratorio resulta ser una trampa mortal cuando las cosas toman un curso inesperado en la novela. Y el escenario que plantea la novela, un microbio extraterrestre que mata a casi todos sus huéspedes, hasta que muta a una forma al que al virus le permite sobrevivir fuera de los humanos, ¿no? Fuera del cuerpo humano, es muy posible, ¿no? Esto lo dicen científicos, biólogos, que después de leer la novela. Por otro lado, no olvidemos que se publicó el mismo año que pisamos la Luna por primera vez. Y la novela, parece que constituye una advertencia a los peligros de que pueda producirse una contaminación de algo proveniente del exterior, ¿no? a nuestro planeta, ¿no? Por ejemplo, algo traído o que venga en uno de esos viajes a la Luna. La novela ha sido llevada al cine por primera vez en 1971 por el director Robert Wise. Está muy bien la película, la verdad que es muy calca muy bien, ¿no? O copia muy bien, o es muy bien llevada a la pantalla por este director, lo transmite muy bien lo que dice el libro, quiero decir, está casi copiada al milímetro. También en 2008 fue llevada, pero esta vez como miniserie, y por el director Michael Salomon, sí, con un aire un poco más moderno, ¿no? En lo que viene siendo tecnología y demás, pero también muy bien, muy fidedigna, ¿no? a lo que es la novela original. Es una novela que yo personalmente recomiendo a quien no la haya leído, también la película, y como he dicho antes, es casi fiel a la novela original. Tanto la película como la novela es bastante claustrofóbica, te produce todo el rato tensión, esperando acontecimientos y demás, y desde luego no presenta nada halagüeño para la humanidad si algo así sucede algún día. Tú, Óscar, me has dicho antes que no conocías la película. No, la verdad que no me suena haberla visto. Pues yo te la recomiendo. Bueno, siempre es mejor, siempre que una novela es llevada al cine, bueno,
no voy a decir siempre, pero vamos, en la mayoría de los casos siempre es mejor la novela. Ya. Aunque ha habido, cuidado, excepciones, ¿eh? No siempre ha sido así. En este caso es muy fiel a la película de 1971, a la novela, y a mí me gustó, y es claustrofóbica, te crea una tensión todo el rato. No hay que esperar acción, ni tanto en la novela como en la película. No hay acción, no hay disparos, nadie espere ver, ahora tan habitual como en los virus, zombies o cosas así, ni montones ni pilas de muertos, salvo poco al principio. Pero sí, es muy buena. Yo la recomiendo a todo el mundo. No voy a decir que es una de mis películas preferidas, pero sí me gusta. Y yo, si no la has visto, pues te la recomiendo. O sea, a ver si la encuentro, porque es un poquito ya antigua. Hombre, tienes la miniserie hecha en el 2008, que supongo, no sé, me da a mí, sin haberla visto, esa, que no va a ser tan buena ni como la novela, por supuesto, ni como la película de 1970. Yo, si encuentro la película, prefiero verla. Para que desde del 71, pues va a ser difícil a lo mejor encontrarla. La buscaré. Bueno, ahora estás San Internet, ¿no? Sí. Tienes de todo. Y bueno, hoy, como no ha estado nuestro compañero, me ha tocado a mí. Espero que haya gustado a nuestros oyentes. Y ahora ya continuamos con la parte final del programa. Bueno, y después de la sección de recomendaciones, ya vamos con el bloque final del tema principal de hoy, que es pues estas ciudades subterráneas, estos túneles subterráneos y extraños, diría yo, porque ahora estoy viendo aquí unos dibujos, unas recreaciones de estas ciudades de la Capadocia y, o sea, impresiona, o sea, es increíble, o sea, eso conlleva mucho trabajo y mucho planificarlo, ¿eh? O sea, a mí no me pueden vender que esto fue construido con gente totalmente desconocedora de lo más básico, o sea, no tiene por dónde cogerlo, ¿eh? Como he dicho antes, de irnos a la sección de recomendaciones, pues no solo existe la ciudad de Erincuyu, allí en la zona de Capadocia, en la región de Capadocia, sino pues otras ciudades más pequeñas como Ozkoznat y Kaimakli, que son muy parecidas, aunque de menor tamaño, pero lo que viene siendo pues tanto los sistemas de estos que hemos hablado de protección, ¿no? De esas puertas, la ventilación y esos pozos también para surtir de agua pues a toda la población, los tienen todos. Sí. O sea, la forma en que fueron construidas es muy parecida. Son más pequeñas, tanto en capacidad como en plantas, ¿no? Pero esto es como si fuera ideado pues por un mismo pueblo, ¿no? Una misma sociedad que vivió en esa zona, aunque a distancia, y todos decidieron, pues no sé por qué, decir, vamos a construir por debajo, ¿no? Por ejemplo, Kaimakli, esta ciudad última que he nombrado, se encuentra a 20 kilómetros de la ciudad, ¿no? de Erincuyu, que ahora mismo, como he dicho antes, ¿no? 20 kilómetros no parece nada, ¿no? Una distancia, pero estamos hablando de una época en que la gente tenía que desplazarse o caballo, o andando o en caballo, o sea, y los caminos y con lo que te podías encontrar por ese camino, o sea, no es
Nada, seguro para estar yendo y viniendo, digamos, diariamente. Y si hay un túnel, sí, como veo aquí ahora mismo, hay un túnel que conecta a Kae Makli con Derinkuyu de 20 kilómetros. O sea, no sé tú qué piensas, pero... Sí, para hacer el túnel, madre mía. Vamos, a mí me gustaría verlo en directo, oye, a ver si alguien inventa alguna vez pues una máquina del tiempo, aunque sea solamente que podamos verlo. Me encantaría verlo, cómo fueron construidos, oye. Sí, sí. Porque tiene que ser curioso, cuanto menos. Sí, sí. Bueno, digo, alguien construyó, ya hay gente que construyó en su momento, como el padre, el cronovisor, ¿no? Ah, sí. ¿Te suena? Sí, sí, me suena. Fue construido por el padre Ernetti Pellegrini, creo. Voy a buscarlo mientras, porque no me gusta decir, pero creo que fue el padre Pellegrini. Bueno, el cronovisor, has oído hablar de él. Sí, sí. Prohibido por el Vaticano, que destruyó. Bueno, destruyó o lo tienen ellos. Hombre, evidentemente. Yo creo que el Vaticano no destruyó nunca nada. No sé, el padre Pellegrino, el padre Pellegrino Ernetti, he dicho bien antes. Y, oye, pues coger esa máquina, que nos la deje un día al Vaticano, y ver a ver cómo construían. Claro, estaría bien. Eso, y luego nos vamos a las pirámides, a algún sitio más, oye, que es curioso. Y este es un tema que podríamos ampliar muchísimo, quiero decir, porque, como ya he dicho, existen muchas ciudades de este tipo, muy parecidas, no solo allí en Turquía, sino en otras partes, y vienen muy relacionadas pues con el tema que hablamos en aquel programa, del que volveremos a hablar, de la posibilidad de que en un pasado muy lejano, yo diría, existió, vivió una civilización. Con esto no quiero decir que fuera humana, ojo, pero sí que tengo claro que no fue extraterrestre, eso quiero que quede claro. Existió aquí, en este planeta, y dejó cosas, dejó vestigios que luego se han achacado, ¿no?, a otros pueblos como constructores, y que no fue así. Yo sé que tú piensas igual que yo, estás de acuerdo en ese aspecto. Sí, yo creo que no lo construyeron los que se cree que lo construyeron. Simplemente lo encontraron y lo reutilizaron. Claro, como otras muchas cosas, ¿no? Y de eso hablaremos, pues, en el programa que va a ser, por cierto, el siguiente programa, puesto que a mí es un tema de los que más me gusta, dentro de todo lo que de lo que tratamos en este programa, el misterio y demás, que son estos temas de historia oculta, arqueología prohibida, que, bueno, nosotros en este programa tratamos el misterio, pero siempre tiramos más hacia el tema, pues, histórico, científico, y no tratamos tanto, de hecho creo que todavía en ningún programa hemos tratado, que es el tema, pues, parapsicología, No. fantasmas, espíritus. Y bueno, tendremos que tratarlo, puesto que, y he de decirlo así, lo reconozco, fue uno de los primeros temas que llamó mi atención, de este mundillo, de este mundo del misterio, ¿no? Pero que luego me decepcionó mucho, claro, culpa de, pues, personajes que salieron en televisión, pues, como, no sé qué decirte, Christian Bracer, ese que salía en televisión, o Carlos Jesús. Sí, bueno. Claro, es que hizo
mucho daño ciertas... Vamos, no fue muy bueno para el tema del misterio, ciertos personajes que se dieron a conocer y publicitaron, por decirlo de alguna manera, pero muy mala publicidad de este tema, que pasó a ser en un momento de la historia reciente pues un tema marginal y de friki y de loco. Sí. Pero eso como siempre, ¿no? Y bueno, pues ya nos vamos a ir por el programa de hoy. El próximo programa, como he dicho, vamos a retomar la segunda parte de la posibilidad. Existió una civilización anterior avanzada, tecnológica, con unos conocimientos que ahora mismo o en un momento perdimos y tal. Eso tratamos en el siguiente programa. Y solo ya me queda despedirme de ti, Óscar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Y esperemos contar pues en el siguiente con nuestro compañero, con Ricardo. Y el próximo programa nos vemos. Y antes de despedirme de todos vosotros, de todos los que estáis ahí al otro lado, como siempre, deciros, recordad mis palabras. Las grandes obras las sueñan los genios locos. Las ejecutan los luchadores natos. Las disfrutan los felices cuerdos. Y las critican los inútiles crónicos. Soy Javier Díaz. Gracias por escuchar La Jaula de Pandora. Hasta el próximo programa. Un saludo. Audio Jungle.